Les voy un favor, quien tenga alguna duda, vamos a poner en el chat el número WhatsApp 22 21 14 25 79. A ese número se enviarán las preguntas que quieran formular para que por conducto del liceo académico las preguntas sean filtradas a la jueza Monibet Shaley López García y puedan ser respondidas por parte de ella. Pues adelante, mi estimada jueza Monibet Shaley López García. Ya están dadas las credenciales y te escuchamos. Ya. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Ya saben, para los que me han escuchado anteriormente, que el todes va de cajón, si no es una injusticia epistémica, y pues vamos a tener graves problemas ahí. El lenguaje es muy importante. Vamos a hablar en esta clase introductoria. Perdónenme, es que vengo saliendo de otra charla, por eso vengo toda acelerada y toda así. Vamos a hablar de esto de estrategias de litigación y técnicas de litigación. De repente como que pensamos que ya lo tenemos claro y que ya lo sabemos, pero cuando llegamos a la audiencia de juicio, ¿no les ha pasado que les tiemblan las piernitas y no saben qué es lo que van a hacer y de repente el testigo como que no colabora? Porque como que cuando uno lo estuvo preparando y le hacía uno una pregunta, contestaba bien, lo vamos a poner así, y ya cuando llega a la audiencia de juicio ya nos está diciendo otra cosa. A mí me ha tocado ver testigos que luego dicen, pues es que así me dijo que yo dijera, ¿no? Y tú, no, es que eso era lo que no tenías que decir. Sí, pasa. No, no, no lo neguemos, es parte de la realidad que vivimos. Entonces, a petición de algunas personas, pensamos en hacer este curso de estrategias de litigación, pero tiene que ver con toda una circunstancia. Los vamos a ver para la etapa de juicio, porque cada una de las etapas tiene sus propias estrategias que dependen de las técnicas. Y yo, como siempre, les traigo un poquito de material de apoyo. Ya sé que solo son letras, pero es que yo no soy muy visual. Entonces, como no soy muy visual, no soy mucho de monitos porque me distraen mucho. Yo veo monitos y me distraigo y ya no los puedo ayudar. Entonces, vamos a ver esto de técnicas de litigación en etapa de juicio. Y, por ejemplo, alguien me decía de cuando vio el cartel, me dice, ¿qué es eso del storytelling? En el etapa, ya en el curso vamos a ver muchas cosas del storytelling, pero el storytelling es una técnica que malamente estamos copiando de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, voy a dejarles de compartir tantito ahorita en lo que platicamos de esto. Malamente lo estamos copiando y le digo que malamente lo estamos copiando porque no sé si han visto que hay muchos cursos en donde les dicen, es que tienes que generar un lazo emocional con la autoridad judicial. ¿Sí o no se los han dicho? Hay que generar ese lazo, hay que iniciar con una frase de impacto. Y pensamos que iniciar con una frase, eso de iniciar con una frase de impacto no es que esté mal, pero iniciar con una frase de impacto no significa llevarlo al plano emocional. Porque la California Western, soy egresada de la California Western, fui alumna de los maestros de la California Western, he estado en algunos concursos de Avaroli y en algunos otros tipos de concursos. ¿Por qué en este tipo de concursos siempre les dice que tengan una frase de impacto y una frase emocional? Bueno, porque recuerden que las técnicas que les están enseñando es del acusatorio puro, así lo han denominado. Y este acusatorio puro, que no le veo yo toda tanta pureza, ¿qué es lo que utiliza a diferencia de nosotros? Jurado lego. Ustedes están ante tribunal especial. Esto, que no porque llore la víctima, que no porque ustedes nos digan, hoy es un buen día para hacer justicia, que no que ustedes digan, no se toca una flor con el pétalo, mucho menos a una mujer, va a tener un impacto en la autoridad judicial. De hecho, no debería de tenerlo. ¿Por qué? Porque al ser un tribunal técnico, ustedes no, eso no funciona. ¿Por qué funcionan todos estos cursos de preparación? Funcionan esos cursos de preparación porque tienen otro sistema. Al tener un tribunal especializado, sí es bueno que utilicen una frase de impacto, pero no una frase de impacto que tienda a lo emocional, sino una frase de impacto técnica. Ya en el curso les enseñaré cómo hacer esas frases de impacto técnicas, porque no es que hay que defender a las niñas de la violación. Yo no puedo defender a las niñas de violación. Ojo, y eso es algo que tenemos que entender.
Los jueces no defendemos a niñas de violación. Lo que los jueces hacemos es verificar que en un asunto en específico no se pueda cometer alguna mala aplicación del derecho y se deje sin acceso a la justicia a una víctima. ¿De acuerdo? Porque ya muchos están diciendo, pues es que tú defiendes. A ver, espérame. Lo que yo hago es una cosa que sí tiene que ver con una estructura de violencia, pero que es distinto. Entonces, ahí les voy a explicar cómo funciona esto que hemos encontrado, que además no nada más tiene que ver con frases, sino con muchos otros elementos de lo que vamos a hacer. Pero para empezar esta charla, que va a ser más o menos de 1 hora, 1 hora 15, y preguntas. Las preguntas les pido por favor que las pongan en el chat de WhatsApp. El doctor Camacho en algún momento vamos a dar un espacio, un pequeño espacio para preguntas con una aclaración. Resolución de casos o consultas de casos en específicos no las hacemos aquí en la clase porque de repente me dicen, es que yo tuve un asunto así, así, ¿cómo le hago? No les puedo dar una respuesta certera porque yo no tengo el conocimiento de todo el caso. Tener el conocimiento de todo el caso significa estudiar todas las constancias que existen en el caso, analizarlas desde la interseccionalidad, ya y sí yo podría dar una opinión, no darles una respuesta certera, sino una opinión con la aplicación de los conocimientos diferenciados, ¿vale? Por eso es que de repente no abrimos micrófonos porque a veces es para ese tipo de consultas y en lo que nos explican el caso pasaron 20 minutos y no podemos contestar más preguntas. Entonces, partiendo de estas reglas básicas, vamos a empezar a hablar de esto de técnicas de litigación en la etapa de juicio. Y yo les quiero hacer primero esta situación. ¿Qué son las técnicas de litigación? Y ojo, yo quiero empezar a básicas e importantes. Las técnicas de litigación son las argumentativas. Por ende, ¿por qué tenemos tantos problemas con técnicas de litigación? Porque para saber técnicas de litigación tenemos que saber argumentar. Y una cosa que nos han vendido muy malamente a las abogadas y los abogados es que por ser licenciados en Derecho sabemos argumentar. Eso no es cierto. Los que conocen mi currículum saben que yo tengo una maestría en lógica y filosofía de la ciencia y una de las primeras cosas que nos dicen los filósofos y los lógicos es que los abogados parece que sabemos argumentar, pero no sabemos argumentar. La argumentación tiene reglas específicas. Por ejemplo, alguien dice, es que yo estudié con Atienza. Conoces el modelo argumentativo de Atienza. Y conocer un modelo argumentativo no significa que sepas argumentar. Significa que eres diestro en un modelo argumentativo. Porque hay muchos modelos argumentativos. Hay tantos y cuantos modelos argumentativos como tantos y cuantos autores del derecho a veces. Y eso es bien complicado de entender, ¿vale? Entonces vamos a entender que las técnicas de litigación son herramientas argumentativas. Nos vamos a mover dentro del mundo de la argumentación. Para aprender argumentación, desafortunadamente, tenemos que saber lógica. Si no sabemos lógica, vamos a estar haciendo muchas cosas a Lotarzán, para las personas que ya conoce, que ya me han visto en algunas cosas, que es Lotarzán a la sobrevivencia, es decir, como podemos, para ir sacando las cosas, pero no podríamos estar hablando netamente de una buena argumentación, ¿de acuerdo? Entonces, son herramientas argumentativas. ¿Para qué las voy a utilizar? En el caso de los procesos que se llevan a cabo por juicio oral, lo que buscan es mejorar la línea argumentativa y probatoria del proceso. Y aquí viene otro problema. El primer problema es que son herramientas. Como todas las herramientas que utilizamos en nuestra vida diaria, la pinza sirve para algo, ¿cierto? Una pinza de punta sirve para una cosa en específico, ¿sí o no? La pinza de punta a lo mejor no me va a servir para lo que me va a servir una pinza que corta cables. Perdónenme, no soy muy diestra en las herramientas de ese tipo, pero un desarmador de cruz no me va a servir lo mismo que un desarmador plano o una llave de dados no me va a servir para cierto tipo de instrumentos. Entonces, las herramientas sirven para cosas en específico. Y algo que hemos dejado de lado las personas que ejercemos el derecho es entender de dónde vienen las figuras. Y cuando no entendemos de dónde vienen las figuras, queremos utilizar un desarmador plano cuando necesitamos un desarmador de cruz. Y entonces ahí vienen los problemas. Son herramientas argumentativas. Cada una tiene un uso, cada una tiene que ver con argumentación. Por ello, necesitamos
una línea argumentativa. ¿Y qué es una línea argumentativa? Desde ahí vamos a empezar. ¿Qué se entiende por una línea argumentativa? ¿Qué vamos a seguir? Algo que yo llevo varios años diciendo es que debemos de escoger un modelo de argumentación. Indispensable, no, pero nos va a facilitar mucho la vida escoger un modelo de argumentación. Por ejemplo, si tenemos problemas para definir conceptos como justicia, ¿sí o no? Cada quien entiende por justicia lo que quiere. Un defensor dice que un juez es justo cuando le deja libre a su defendido. Pero la misma persona, cuando funge como asesor, dice que el mismo juez es injusto cuando deja libre a la persona imputada porque él está siendo asesor. Entonces, ahí empezamos a definir cuál es la línea argumentativa, qué es lo que entendemos por justicia, qué es lo que no entendemos por justicia. Y para entender y empezar a hablar de estos conceptos tan subjetivos como justicia, pues partimos de ciertos conceptos. Por ejemplo, quien siga la línea argumentativa de Hart va a entender una cosa específica por justicia y va a aplicar el modelo argumentativo de Hart. Y cuando lo dejamos claro, vamos entendiendo qué fue lo que hizo la autoridad y cómo me tenía que contestar. Uno de los tribunales o de las cortes que más ha abundado en esto de las técnicas de litigación y cómo se utilizan las líneas argumentativas es el Constitucional colombiano. Por ejemplo, esta corte tiene dentro de sus sentencias una de las sentencias más bonitas que pueda haber, porque las partes le alegan, una parte le alega y le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que resolver esta controversia con el modelo de Tolmil. Y la otra parte le dice, no, no tienes que ocupar Tolmil, tienes que ocupar Perelman. Y es una sentencia muy bonita desde la argumentación, porque los que saben argumentación sabrán que la segunda ola de la argumentación, voy a dejarles de compartir tantito, ¿eh? Porque esto es cultura general de argumentación y porque vamos a entender varias cosas. Tenemos dos olas de la argumentación, vamos a ponerlo así. La primera ola, que es los clásicos, han leído Aristóteles, Platón y todos estos, ¿verdad? O por lo menos los han escuchado, ¿cierto? Todas las personas aquí los han escuchado, los han leído. La primera ola de la argumentación es con Aristóteles, Platón y todos estos monitos. Aristóteles, el máximo exponente, y el silogismo aristotélico. ¿Sí o no han escuchado el silogismo aristotélico? Y hay quienes les han vendido la idea de que con el silogismo aristotélico ustedes pueden hacer derecho a este momento. Y les digo, les han vendido porque esa es la falacia más grande que les han dicho. Le agradecemos a Aristóteles sentar las bases para la argumentación, pero el silogismo aristotélico ya no sirve para el derecho. Y tenemos una segunda ola de la argumentación que nace con dos modelos principales, el modelo de Tolmin, Stephen Tolmin, y el modelo de Perelman Obristiteca, porque es así, Perelman Obristiteca. Lucy Obristiteca es la coautora de este modelo. Y el primero, el de Tolmin, es un modelo matemático. Y el segundo, el de Perelman Obristiteca, es un modelo de lenguaje. Ambos modelos son los que sientan las bases para la nueva ola de la argumentación. Y esta segunda ola de la argumentación es la que estamos ocupando en el derecho. Ya no estamos con el silogismo aristotélico. El silogismo aristotélico ya no nos alcanza. ¿Por qué no nos alcanza? Porque nosotros ya estamos utilizando otras herramientas como la metaargumentación. Y para hacer metaargumentación, el silogismo aristotélico no es suficiente por las mismas reglas que sigue la metaargumentación. Si no conocemos las reglas de la metaargumentación, vamos a estar haciendo argumentos de reducción a lo absurdo. Y entonces no puede ser un argumento que sea adecuado. Dicho esto, pues Colombia en esta sentencia tiene ese confrontamiento que las mismas partes le piden y le dicen, ¿sabes qué? Este asunto de derechos humanos lo tienes que resolver con el modelo de Tolman. Y el otro le dice, no, tiene que ser Perelman. Y uno es un modelo matemático y el otro es un modelo de lenguaje. Y dice la corte, ah, caray, ¿y esto cómo lo resolvemos? Pues la corte se decantó por un modelo en específico y ahí empieza una nueva formación de abogados que tiene que ver con lo que nosotros tendríamos que estar haciendo en el derecho. Ojo, tendríamos que estar haciendo, porque no todos lo hacemos y no todas lo hacemos. Estamos como en un desfase que no nos hemos acabado de acomodar
con las herramientas de litigación. Y como las herramientas de litigación tienen que ver con esta circunstancia, las argumentativas, tenemos que irnos a los modelos argumentativos. Y los dos primeros, Perelman y Tolmin. En el curso los voy a tocar de manera muy general, dándoles los elementos, diciéndoles este funciona así, pero yo les sugiero mejor este otro para que ustedes vayan tomando. Y también les voy a compartir algunos artículos sobre modelos argumentativos en el derecho y algunas críticas que tenemos. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, una de las confusiones que tenemos en el derecho ahorita es esto del auto de vinculación a proceso. Ya hablamos de estándares. Hablar de estándares significa hablar de niveles de comprobación para poder tomar una determinación. No soy fan del razonamiento probatorio porque soy lógica, entonces desde la lógica esta teoría o esto que nos han vendido como teoría tiene varias inconsistencias. Yo no soy fan del razonamiento probatorio, pero sí lo digo desde las teorías de la argumentación y desde la lógica cuáles son las diferencias. Entonces, ¿y esto por qué es importante? Porque nuestra línea argumentativa es la que nos va a ayudar a verificar la actividad probatoria. Esto que nosotros queremos hacer, ¿qué es lo que queremos lograr cuando somos defensores? Siendo honestos, yo le voy a cobrar más a la persona si me lo logro llevar en libertad, ¿no? Si tengo un auto de vinculación un auto de no vinculación a proceso, pues le voy a cobrar más. Si obtengo una medida que no sea la de prisión, pues le va a ser mejor mi pago, ¿no? Y entre más prestigio tenga yo, como que me los llevo a todos en libertad, pues voy a tener más chamba. Entonces, buscamos una cosa en específico. Y eso va a guiar nuestra actividad probatoria, que tiene que ver con todas estas cuestiones. Entonces, vemos esto y una de las cosas que hay que considerar es cuál es el objetivo de las técnicas de litigación. Y esto es lo que buscamos, es acreditar nuestra posición ante la autoridad judicial. ¿Qué buscamos? Como le decimos comúnmente, yo lo digo comúnmente, que nos compren la historia, que el juez o la jueza diga que lo que se comprobó, se acreditó, es lo que yo digo. Eso es lo que buscan. El fiscal busca que le compren su historia, la defensa busca que le compren su historia, la asesoría jurídica busca que se le compre su historia y que se haga esferas el juez ya verá quién decide. Y, por ejemplo, cuando hablamos de técnicas de litigación que tienen que ver con herramientas argumentativas, tenemos o deberíamos de tener autoridades judiciales con un conocimiento mayor. ¿Por qué con un conocimiento mayor? Si estuviésemos en un sistema como fue proyectado en su momento, tendremos que hablar que el juez tiene que justificar su decisión desde qué conectores dialécticos de cada una de las teorías o de cada una de las historias es la que tiene más peso. Sin embargo, hay un problema ahí. Si yo mañana hago un examen a todos los jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, sobre conectores dialécticos, vamos a tener un problema que la mayoría no va a saber ni de qué estamos hablando cuando hablamos de conectores dialécticos. Y los conectores dialécticos tienen que ver con la presentación de argumentos. Para poder evaluar un argumento, tengo que saber de este tipo de situaciones. Pero el objetivo de las técnicas de litigación, en términos sencillos, pues es que les compren el cuento. Eso es lo que ustedes buscan con sus técnicas de litigación, que la autoridad judicial les compre el cuento. Ya si se quieren ver más técnicos, pues ya, es que yo con mi objetivo, con mis técnicas de litigación, busco acreditar mi teoría del caso. Y ahí empezamos con ciertas conclusiones que en el curso las voy a desglosar y les voy a dar otras herramientas que ustedes tienen a la mano para poder llevar a la audiencia de juicio. Y entonces vemos que estas técnicas de litigación pues van a ayudarme a presentar argumentos a partir de algo muy específico, mi línea argumentativa. Y este concepto me gustaría que independientemente si quieren tomar el curso o no, pues igual y lo vayan tomando en cuenta, pero los que vayan a tomar el curso ya les voy a explicar cómo construir una línea argumentativa, porque es muy importante. Construir una línea argumentativa es lo que nos va a dar los elementos para sostener una línea probatoria, que no es lo mismo.
La línea argumentativa y la línea probatoria no son lo mismo. Tienen elementos que los diferencian. ¿Por qué? Porque las dos son las que nos van a llevar al resultado o son las que van a guiar un resultado. Quiero meter en apuros a una autoridad judicial, déjenme en clara la línea argumentativa y déjenme en clara la línea probatoria para que ellos tengan que contestar cada uno de esos elementos. Con autoridades judiciales que no tengan conocimiento de esto, se supone que es lo básico, van a tener un detalle. Les van a decir, no, ¿por qué no? Y entonces van a empezar a cometer lo que ya les he explicado a mis alumnas, alumnos y alumnes, la falacia de petición de principio. Ya sabemos esta cómo funciona. Por ejemplo, la maestra Saraí ya más o menos nos puede explicar la falacia de petición de principio, cómo funciona cuando la aplicamos, por qué la aplicamos, que es una falacia que se da mucho en las sentencias. Yo la veo muchísimo en las sentencias, esta falacia de petición de principio, por una mala aplicación de la actividad jurisdiccional. Y es lo mismo técnicas que estrategias, y aquí empieza mucho de la cuestión. No, no es lo mismo. Las técnicas son procedimientos que se usan para presentar argumentos y pruebas, y las estrategias tienen que ver con el tipo de actividades, pruebas y técnicas que vamos a utilizar y se encontrarán guiadas por nuestros objetivos y propósitos. No confundamos técnicas de litigación con estrategias de litigación. La estrategia de litigación tiene ciertos elementos y depende de una cuestión en específico. Las técnicas de litigación son otras situaciones que vamos a ver. Las estrategias buscan un resultado social, mientras que las técnicas no. Las técnicas jamás van a buscar un resultado social. Por ejemplo, una estrategia, y aquí yo voy a empezar a meter un poquito de carnita y de fuego, de gasolina a la lumbre. Una estrategia de litigación es lo que hacen de llevar a las redes sociales un asunto. Esa es una estrategia, no es una técnica de litigación. ¿Qué buscan llevando a redes sociales un asunto? Buscan generar una presión hacia la autoridad que va a resolver, ¿sí o no? ¿Cierto o falso? Y lo llevan hacia el sentido que ustedes quieren. Jueza libera feminicidas. ¿Para qué? Para que como yo soy asesor, no lo vinculen y no los manden a prisión, ¿sí o no? ¿Sí o no buscan eso? Siendo honestos con ustedes, no conmigo. Yo, yo ya sé cómo funciona esto. Eso es una estrategia, no es una técnica. Su estrategia es llevarlo a las redes sociales para lograr lo que hemos llamado, ¿no? Una crucifixión social que influya en el ánimo de la persona juzgadora para que se tenga la consecuencia. Si yo soy el defensor, incluso empiezo a decir que ese juez no sabe de derecho, que ese juez no sabe de esto, que sí o no, ¿cierto o falso? Yo les voy a decir una estrategia que está utilizando alguien en algún lugar del mundo. Interpongo quejas en contra de los jueces y juezas. ¿Para qué? Para que no me toquen esos jueces o juezas que podrían sentenciarme. ¿Y qué va a provocar esto? Que tengamos que buscar a ver a quién se lo damos, ¿sí o no? Mientras se resuelve la queja, ¿el juez puede conocer del asunto? ¿O la jueza? No, esa es una estrategia, no es una técnica. Sabemos que detrás de esa estrategia lo que hay o lo que se demuestra es otra cosa. Un abogado que sepa o una persona que sepa va a estar eligiendo jueces o va a presentar y va a buscar la defensa a través de los recursos. Si el juez no lo supo entender, pues me voy a los recursos, ¿sí o no? Me voy al amparo. Esa es la diferencia también entre estrategia y técnica. Una persona operadora con técnica, no importa el juez que tenga. Una persona operadora sin técnica va a buscar usar estrategias. No todas las estrategias son malas, ¿eh? Aquí estoy poniendo un ejemplo de una mala estrategia. Las estrategias son buenas, porque si no tienes estrategias, pues ¿cómo vas a lograr hacer el caso? Entonces, aquí hay diferencias entre estrategias y técnicas. Espero que con este ejemplo hayan entendido la diferencia entre técnica y estrategias. Hay estrategias buenas y hay estrategias no tan buenas. Hay estrategias sociales, de presión social, que buscan generar un resultado
a mi favor. Y son muy usadas ahorita. Todo mundo lo lleva a redes sociales, más con esta elección que yo ya me quiero salir de redes sociales. ¿No les ha pasado que ya se quieren salir de redes sociales? El algoritmo de Facebook o de TikTok o de todo ya les está mandando y me asombra la manera en cómo. No sé si vieron ese, perdónenme, paréntesis cultural. No sé si vieron hace tiempo cuando empezó lo de la prisión preventiva que sacaron un monólogo que decían que se iba a ir a prisión dependiendo de los likes que tuviera. Pues ahora van a tener jueces dependiendo de los likes que tengan. Entonces va a estar medio cañón este asunto. Pero las redes sociales es una estrategia que nosotros ocupamos dentro de las estrategias de litigación. Las estamos ocupando. Un caso muy claro que nos ha llevado a las estrategias de litigación es el caso del FOFO. ¿Sí o no? El caso del FOFO tuvo una estrategia de litigación desde redes sociales. Estas estrategias de litigación se evalúa si las vamos a utilizar o no desde lo complicado o lo social del caso. Voy a poner un ejemplo. Una estrategia de litigación fue esta del FOFO, de empezar a difundir el video en donde se ven ciertas cosas y empezar a venderse como la mejor defensa del mundo mundial. Todo el mundo sabía resolver el asunto del FOFO, ¿cierto o falso? Todo el mundo tenía una opinión del asunto del FOFO, ¿sí o no? Y muchos defensores incluso dijeron, si me hubiese contratado la familia del Fofo, yo lo hubiera sacado. Esa es una estrategia. Y es una estrategia comercial. Funciona de la misma manera y sirve para llevar un asunto, sí, por la cuestión del peso social en redes sociales, pero no es una cuestión técnica. O sea, si ganan un asunto por estrategia de redes sociales, no se digan que son el non plus ultra del derecho. Es una estrategia que se utiliza, ¿de acuerdo? Y quiero hacerles esta diferencia para que ustedes vayan viendo que en el curso vamos a mencionar estas estrategias sociales, pero no les voy a enseñar estrategias sociales, porque ese es un curso técnico, ¿vale? Para que alguien no me vaya a decir, y es que a qué horas nos enseña cómo manejar en Facebook, no. En el Facebook no les voy a enseñar a manejar esas estrategias. Son estrategias que existen, que están, que tienen un peso pero que no son técnicas, no son dentro de estas herramientas y estos procedimientos, sino que también. Pues, y hay estrategias sociales en las redes sociales que pueden ser buenas para obtener la protección de un derecho. Por ejemplo, la situación de difundir mucho una sentencia protectora de derechos humanos. El caso de Mariana Lima, Carla Pontigo, que tienen una difusión constante y permanente, es una estrategia de fortalecimiento a las sentencias. El caso Campo Algodonero, que lo mencionamos cada 5 minutos, es una estrategia social que busca esto. ¿Ayuda a los juicios? Sí. ¿Por qué? Porque estamos haciendo protecciones diferenciadas. Y ahora, una vez que entendimos que estrategias y técnicas no son lo mismo, vamos a ver que dentro de las técnicas, pues tenemos las que ustedes ya conocen. Interrogatorio, contrainterrogatorio, pero teoría del caso, objeciones, uso de registro, incorporación de prueba material y los alegatos. Pero hay otras, como la narración efectiva, la argumentación persuasiva, y el uso de evidencia y el uso de material de respaldo, por ejemplo. Esas son técnicas de litigación y cada técnica de litigación tiene requisitos específicos, tiene elementos que hay que cubrir y además elementos que hay que evaluar para saber si me conviene llevarla o no me conviene llevarla. En esto es justo donde fallan mucho las fiscalías. Bueno, en esto y en muchas otras cosas, ¿no? Igual como las autoridades judiciales. ¿Por qué se supone que la Fiscalía es el órgano autónomo del Estado mexicano que tiene como objetivo principal la investigación de los delitos? Cuando tiene como objetivo principal la investigación de los delitos a través de la debida diligencia y el principio de presunción de inocencia, desarrollados la debida diligencia en el 200 129 y 212 del CNPP, en donde establece que debe de investigar todas las líneas de investigación, pues entendemos que tiene que hacer una investigación completa, es decir, descartar por qué fue Monivet la que mató al doctor Camacho y no fue Bulmar o no fue Saraí, no fue Sujei y no fueron todos los que están aquí, sino por qué tuvo que haber sido Monivet quien un 31 de marzo a las 19 horas con 38 minutos, pues
le dio dos balazos al doctor Camacho y lo privó de la vida. ¿Por qué ella? Cuando todos estábamos en una sala virtual y no fueron todas las demás personas presentes. Partiendo de eso, es que se eligen técnicas de litigación. ¿Cuáles son las que voy a llevar a la audiencia de juicio? ¿Cómo las voy a llevar a la audiencia de juicio? Y sobre todo, ¿por qué las voy a llevar a la audiencia de juicio? Que es algo de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Y de qué va a depender todo esto? Bueno, elegir estas herramientas va a depender, y regreso al inicio, de la línea argumentativa. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y esto va a tener relación con una de las técnicas de litigación que ustedes vieron aquí. Ahí donde está. Teoría del caso, que no es la única. Ustedes están viendo cuántas técnicas de litigación hay. Una teoría del caso no es más que una técnica de litigación. Forma parte esencial de mi línea argumentativa. Sí, sí forma parte esencial de mi línea argumentativa. ¿Va a regir parte de mi trabajo como defensor, como asesor jurídico, como fiscal? Sí, va a regir parte de ese trabajo. ¿Por qué? Porque es la que me va a determinar cuáles van a ser mis actos de investigación. Y por ejemplo, todo esto también tiene relación con esto que nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Podrá ofrecer medios de prueba dentro del plazo de los 10 días. ¿De qué depende ese podrá? Porque no es potestativo referente a si quieres o no quieres. Es potestativo referente al tipo de defensa que tú vas a ejercitar. Y como los teóricos nos encanta complicarnos la vida, pues tenemos defensas pasivas pasivas, defensas pasivas activas y defensas activas, una clasificación de tres tipos de defensas. Para los que ya han sido mis alumnas, alumnos, ya las hemos hablado bastante, pero para los que no, cada una de ellas requiere actividad distinta. Yo no creo que haya defensas pasivas, pasivas, de esas que se quedan y a ver cómo se llegará a hacer a la audiencia de juicio. ¿Creen que hay un defensor que diga eso? Bueno, a menos que sea muy irresponsable, ¿no? Pero yo confío en las personas y en que ponemos nuestro mejor ánimo e intentamos hacer las cosas y creo que no hay ni una sola persona en este mundo que diga, pues ahí vamos a ver qué sale, ¿no? Pues la libertad de otra persona que además te están pagando. Si eres defensor público, pues a lo mejor, y digo, se le fue y viene a ver aquí qué hace. Entonces, yo creo en lo personal que defensas pasivas pasivas no existen. Existen defensas pasivas activas, es decir, no traigo actos de investigación que yo hice convertidos a medios de prueba, no traigo pruebas, pero sí traigo toda una línea argumentativa dentro, que tiene dentro de ella una teoría del caso que yo voy a tratar de convencer al juez o la jueza de que me la compre. Un ejemplo de esto, la atipicidad. Yo voy a tratar de que el juez, la jueza, el tribunal colegiado me compre que aquí hay una cuestión de atipicidad, que hace falta un elemento del delito. ¿Y cómo lo voy a acreditar? Pues yo no traje pruebas para acá. Yo no traje pruebas para decirle que hace falta algo. ¿De dónde lo voy a sacar? De la inactividad. O vamos a ponerlo así. Vamos a usarlo solo para términos académicos. De la mala actividad que haga la fiscalía. ¿O no? A veces hay unas fiscalías que no se ayudan, pues. Y luego hay unos defensores que les completan. Yo les voy a contar por qué sirven estas técnicas y estrategias de litigación. Tuve un asunto de violencia familiar donde yo no iba a vincular, yo estaba, ya tiene varios años, ¿eh? Yo estaba bien convencida de que era un auto de no vinculación. Llega el defensor, me trae testigos y ¡zas! Los testigos le completan todo a la fiscalía y se va con el auto de vinculación. Y literalmente lo dije en audiencia, si el defensor no me hubiera traído a los testigos, usted se va con auto de no vinculación. Pero como el defensor le completó la teoría del caso a la fiscalía, lo vinculé. Y era un hombre. Entonces, tenemos que tener en cuenta nuestra línea argumentativa para establecer dentro de toda esa línea argumentativa qué técnicas voy a utilizar para saber qué herramientas
también voy a traer y cómo las voy a presentar. Yo he visto mucho en sala de audiencias que hay un problema. No sé dónde se ha generado, yo sigo buscando y busco y busco y busco esto de evidenciar contradicción por omisión. ¿No lo han visto? O sea, si no está ahí, ¿cómo vas a evidenciar contradicción? O sea, ¿qué es una contradicción? Y desde los mismos conceptos, aquí en Oaxaca pasa mucho, ¿eh? Yo lo he visto como jueza de tribunal de enjuiciamiento, que dicen, voy a evidenciar contradicción por omisión. La palabra omisión, ¿a qué suena? O sea, que no está, ¿verdad? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Levanten su manito los que estemos de acuerdo. Sí, ya me dieron varios. Si es por omisión, es que no está. Y si no está, puede haber contradicción. Para que haya contradicción, tengo que enfrentar dos cosas. Exacto. Gracias, licenciado Vicente. Dos cosas que me están diciendo. Por ejemplo, principio, esto tiene que ver con el uso de principios lógicos, ¿eh? Principio lógico de no contradicción y tercero excluido. Sabemos, a ver, yo les voy a decir, principio lógico de no contradicción y tercero excluido son complementarios. Yo no puedo decir que se está violando el principio lógico de no contradicción y no hacer alusión al principio lógico de tercero excluido. Se complementan. Si hago alusión a uno, tengo que hacer alusión al otro y cómo se violentan o cómo se están haciendo válidos. Entonces, si yo digo voy a evidenciar contradicción por omisión, ¿de dónde estoy sacando las bases para la contradicción? El principio de no contradicción nos dice que una cosa no puede ser verdadera y falsa a la vez, sino que una tiene que ser realidad una de las dos, ¿sí o no? En términos sencillos, para que lo entendamos. Tienen más complicaciones esos principios lógicos. Pero aquí, ¿cómo vamos a decir que vamos a evidenciar contradicción por omisión si no está? ¿De dónde saco que el testigo, el perito, se está contradiciendo? En Oaxaca es algo que utilizan mucho, evidenciar contradicción por omisión. Yo sigo investigando de dónde lo sacan, porque desde la lógica eso no es lógico. Ya no voy a decir que es obvio. En la lógica la regla no funciona de esa manera. Hablando de teoría de conjuntos, nos vamos a dirigir a otros ámbitos, pero un conjunto que tiene ciertas características puede ser igual a cero, pero eso es otra cosa de matemáticas, no nos aplica en el derecho, ¿vale? Entonces, ahí es una cuestión. Y por ejemplo, es lo que yo les digo, a ver, ¿de dónde sacamos ciertas estrategias y ciertas técnicas? No existe hasta el momento, yo no he encontrado una regla en una teoría argumentativa que nos autorice un evidenciar contradicción por omisión. Eso no existe, porque si no existe en un antecedente, ¿de dónde lo voy a sacar? Entonces, a través de todas estos conceptos y estos elementos es que diseñamos estas cuatro clases para que ustedes tuvieran herramientas de qué podemos utilizar, cómo lo vamos a utilizar desde las reglas establecidas en la lógica, lo que han dicho los autores, porque de repente nos cuesta mucho y lo hemos ido resolviendo a lo natural, lo que entendemos y vamos a hacerlo. Como no lo dijo, pues yo voy a decir que no está ahí, por ende lo está, ¿cómo está? ¿Qué pasa cuando dice una cosa en sala de audiencias, pero es que no lo dijo en su primera declaración? Por eso tiene que dejarse fuera lo que está diciendo en sala de audiencias y también entender un poco de esto. ¿Qué hacemos cuando tratamos de evidenciar contradicción? ¿Qué hacemos o qué buscamos cuando tratamos de hacer un refresco de memoria? Porque también están confundiendo los pasos. Hablo por los de Oaxaca, no por otros estados. Yo no soy jueza de otras entidades federativas, pero aquí nos pasa mucho que confunden esas figuras y que no entendemos cómo funcionan estos pasos correctos. Como esta es una clase introductoria a un curso, yo también tengo que seguir ciertas reglas, entonces no puedo darles todo ahorita, aparte no me alcanzarían 2 horas para darles todo, incluso esas 8 horas vamos a ir como muy rápido, muy rápido con ejemplos, con esto y con aquello, para que podamos ir estableciendo estas circunstancias, porque como ya se pudieron dar cuenta, tiene mucha relación con muchas otras cosas que tenemos que empezar a evidenciar. Entonces, vamos a ver este tipo de técnicas, cómo las vamos a utilizar y cómo vamos a ir aterrizando. Una teoría del caso, para qué es, para qué nos sirve, cómo la vamos a poder llevar, porque acuérdense que las teorías del caso tienen tres elementos, la fáctica, la probatoria, como entre esos elementos, cómo vamos a acreditar cada uno de ellos y por qué los necesitamos. Y también, sobre todo, lo que yo sí les quiero explicar mucho. Ay,
Ya no sé qué le está pasando a este. Lo que yo sí les quiero explicar mucho es esto, de presentar argumentos. ¿Por qué? Porque el objetivo de las técnicas de litigación y de ocupar estas herramientas es presentarle argumentos a la autoridad judicial y vamos a argumentar en casos específicos. Una de las cuestiones de las que más padecemos las personas licenciadas en Derecho es que no sabemos la diferencia de cuando estamos argumentando, cuando estamos justificando y cuando estamos explicando. En el derecho no todo es argumentación, también hay momentos de explicación y también hay momentos de justificación y hay una diferencia entre justificar y explicar. Y al derecho no le interesan todas las justificaciones, les interesa una justificación en específico. Por eso es que nosotros vamos a entender cómo es que para esta justificación en específico, pues nos es más conveniente utilizar una narración efectiva que una argumentación persuasiva. ¿Cómo relacionamos lo que entendemos por narración efectiva con un alegato de clausura? Otra cuestión que se está dando mucho en alegatos de clausura, y esto sí lo he platicado con algunos jueces y juezas de otras, algunas, algunos jueces y jueces de otras entidades federativas que no hemos podido entender bien cómo hacer unos alegatos de clausura, qué vamos a hacer en los alegatos de clausura y cuál es el objetivo de los alegatos de clausura. Unos alegatos de clausura dentro de su objetivo y dentro de sus objetivos es señalar las inconsistencias que se desarrollaron en el juicio, lo que significa y requiere una evaluación de las pruebas desahogadas. Y una de las mayores inconsistencias que tienen los alegatos de clausura, por ejemplo, es que lo que quieren hacer es que ustedes acreditaron sin descalificar técnicamente lo que hizo la contraparte. Yo he tenido fiscales que no llega a la víctima, que no tienen más que dos pruebas y dicen es que yo sí acredité más allá de duda razonable, pero no tenemos el dicho de la víctima para las circunstancias de modo, tiempo, lugar en algunos delitos. Y dices, lo que tienes pues es un dictamen médico y una inspección ocular. ¿Cómo me vas a decir que estás acreditando que hubo la comisión de un delito? Los alegatos de clausura también tienen que ser objetivos, también tienen que ser honestos y todo esto tiene que ver con la incorporación de prueba material. Es decir, los alegatos dependen del uso de todas estas técnicas para yo poder encontrar el error que cometió mi contraparte y señalárselo a la autoridad, que además, por ejemplo, algo que yo he visto mucho de las abogadas y abogados, incluso en audiencias de esas que publican en Facebook, que yo no sé con qué autorización lo hacen, pero las publican, es que no saben cómo cerrar un alegato, cómo cierro un alegato para que sea, qué es lo que tiene que llevar un alegato preciso y jamás mencionan que violentan principios lógicos, no mencionan cuál es el error en el argumento, no mencionan si fue metaargumentación o argumentación, no mencionan cuál fue el tipo de lógica que tiene que utilizar el juez para establecer esas conclusiones, sino simplemente se van a, yo probé que es inocente mi cliente y la fiscalía no logró probar su acusación. ¿Por qué? Dicen es que no venció la presunción de inocencia. ¿En qué aspecto? ¿Cómo no se vence la presunción de inocencia? Entonces, cuando hablemos de alegatos de clausura, vamos a hablar de esas circunstancias finas de por qué no se venció la presunción de inocencia. ¿Cuál de las características de la presunción de inocencia no logró acreditar? Y también los asesores y los fiscales o las asesoras y las fiscales tienen que saber qué elemento está como más débil para decir si lo acredité y por qué lo acredito. Eso es parte que las asesorías jurídicas no hacen, sino que de repente algunos dicen, me dieron lo manifestado por el Ministerio Público, o es verdad que el Ministerio Público acreditó su teoría del caso. ¿Han escuchado asesores y asesoras que dicen eso? Y son un montón. Y tú dices, ok, estás haciendo tuyos los errores de la fiscalía. Y la fiscalía dice, sí, sí acredité más allá de toda duda razonable. Y tú, no, ya desde que dijiste toda duda razonable, me trajiste la verdad absoluta del mundo mundial. Y entonces el universo y ni Dios Padre va a poder salvar de una sentencia condenatoria. Ese es otro error. Lo digo desde cierta teoría que tiene nuestro código. No existe más allá de toda duda razonable. El más allá de toda duda razonable implica la verdad absoluta. Y no hay verdades absolutas, hay verdades procesales. Acredité más allá de duda razonable esto. ¿Cuál es la duda razonable que podría haber en el asunto?
porque ese es algo que se ve desde las técnicas de litigación. ¿Cuál sería una duda razonable? Porque no toda duda es razonable. ¿Cuáles son las características que tiene que cumplir una duda para ser razonable? Ah, es que te traje dos testigos que me dijeron que Monived estuvo el día 31 de marzo a las 19 horas con 53 minutos en San Juan Bautista, Tustepec. Pues sí, ahí estoy. Aquí estoy, pero también estoy dando una charla, ¿no? ¿O no? Entonces, pero puedo estar en dos lugares a la vez. Pues a lo mejor no puedo estar en un restaurante en San Juan Bautista Tustepec porque estoy aquí encerradita, pero porque ya no estoy en el juzgado, pero tiene que ver qué es esa duda razonable, cómo acredito la duda razonable. Porque muchos dicen, ah, pues con que yo le diga al juez que estuvo en otro lugar y que te traiga yo dos testigos de que dijeron que estuvo en otro lugar, eso ya es duda razonable. No, eso no es duda razonable. ¿Por qué? Porque los testigos merecen una evaluación. Acuérdense que hay una tesis muy bonita de testigos de coartada que refieren que tienen que acreditar, este, tienen que acreditar de minuto a minuto todo lo que hizo la persona acusada. Si yo no digo, ah, nos levantamos desde las 7:55 y desde ahí casi tienen que decir, y lo acompañé al baño las 3 veces que fue y además yo vi que hizo esto, esto y esto, no vale como testigo coartada. Entonces, eso es parte de los alegatos de clausura. ¿Qué encuentro, cómo lo traigo y por qué lo traigo? Porque voy a visibilizar que hay un hueco en lo que no probó la fiscalía. Unos buenos alegatos de clausura refieren eso. Usted no puede acreditar, no puede darle valor probatorio en el elemento de congruencia externa debido a lo siguiente, ¿no? Y evidenciamos cuáles son las cuestiones que se contradicen, que violentan el principio de no contradicción y tercero excluido, para decir que esa declaración no tiene un valor adecuado. Ojo, cuando hablamos del elemento de congruencia externa para la valoración de una prueba y decimos que no se cumple, forzosamente estamos hablando de que hubo una violación a un principio lógico. Y en este caso puede ser el principio de identidad, el principio de tercero excluido y no contradicción, y por qué se cumple esta violación, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Alguna vez lo han hecho en sus alegatos de clausura? Decir, no hay congruencia externa porque hay una violación al principio de no contradicción y tercero excluido. ¿O alguna vez han pedido la falta de congruencia interna en alegatos de clausura por una falacia de petición de principio? ¿Saben lo que es una falacia de petición de principio? ¿No? Bueno, aquí rapidito se las explico. La maestra Sara, no se burle de nosotros, maestra Saraí, por favor. Se rió porque dice, yo sí sé, yo sí sé. Bueno, ¿qué pasa con esta falacia de petición de principio? Que le damos valor a algo nomás porque alguien lo dice. Así de, es que yo le creo a Monivet porque es Monivet. Y Monivet nos dijo que ella vio cuando el doctor Camacho agarró un martillo y le dio 10 martillazos a su Sujei Altamirano Salcedo. Y como el doctor Camacho dice que él vio cuando agarró, Monivet vio cuando el doctor Camacho agarró un martillo y le dio 10 martillazos, ya, fue el doctor Camacho el que mató a su Sujei Altamirano Salcedo. Esa es la falacia de petición de principio. Porque lo dice una persona. No, no es solo por eso. O sea, se justifica consigo misma. No, por eso nos exigen congruencia externa. Y la congruencia externa tiene una serie de requisitos que hay que cubrir. Entonces, se los traté de explicar en términos generales y lo más sencillo posible, ¿eh? Pero esta falacia de petición de principio tiene más carnita que desarrollar. No es así tan facilito como se ve, sino que trato de explicársela sencillo. Esa falacia la ocupan mucho las fiscalías. Desafortunadamente, la fiscalía no tiene conocimiento de falacias, lo digo con toda la responsabilidad y lo sostengo con las investigaciones que nos llevan, en el sentido que dicen es que la víctima lo dijo y confunden la falacia de petición de principio con el principio de buena fe reforzada. El principio de buena fe reforzada para víctimas de delitos de violencia de género nos dice que las víctimas no las debemos de revictimizar y tenemos que creer lo que nos están diciendo. Pero eso no implica que dejemos de aplicar las reglas de la falacia de petición de principio. Sí, siempre y cuando haya una corroboración externa con otros medios de prueba o con otras pruebas. Entonces, principio de buena fe reforzada no implica falacia de petición de principio. ¿Qué significa? Que no te voy a creer solo porque tú lo dices, sino que hay una serie de circunstancias que sí lo acreditan. El hecho que una fiscalía diga, porque lo dijo Monivedes, que el doctor Camacho mató a su Sujei,
Es una falacia de petición de principio y se detenta así. Ustedes tendrían que alegar eso en un alegato de clausura. No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Hay dos opciones. Por desconocimiento o porque ya estamos hartos del sistema y el juez ni nos entiende y entonces ni lo decimos. ¿Para qué nos desgastamos o no? Si un juez no nos va a entender, ¿para qué nos desgastamos? Pero esto tiene que ver con una situación de no preparar el asunto para segunda instancia, porque a lo mejor el juez de primera instancia o la jueza no nos entiende. No tengo muchas esperanzas en segunda instancia, no tengo muy buena fe en los tribunales superiores, pero yo estoy segura que algún juez o jueza de amparo sí nos va a entender. Me ha pasado que los jueces o las juezas de amparo entienden esta aplicación de principios lógicos y entonces en amparo lo traemos, porque es necesario decirlo en los alegatos de clausura por esa circunstancia. Esto es parte de lo que vamos a ver en el curso con algunos otros principios. Les voy a traer algunos otros fundamentos, cómo lo vamos a organizar, cómo lo podemos señalar, cómo lo podemos encontrar, para que ustedes se animen a inscribirse a ese curso, pero como ya vieron, es un curso que estas técnicas y herramientas de litigación pues tienen relación con muchas otras cosas y no son exclusivas para la defensa. La fiscalía las tiene que manejar para no cometer y no ponerse en charola de plata, para que las defensoras y los defensores que se estén preparando pues les puedan, como decimos, comer el mandado, sino que tenemos que empezar a aplicar estas circunstancias. Como pueden ver, cuando nuestro legislador de los aciertos, yo siempre he dicho, de los pocos aciertos que tiene, aunque nos metió en un problema, cuando introduce la sana crítica racional, lo que nos pedía realmente era personas operadoras preparadas. Para saber argumentación tienes que saber lógica, para saber evaluar argumentos tienes que saber lógica y argumentación y vamos entendiendo esta circunstancia para la protección de derechos humanos y evitar los abusos de autoridad por parte de la Fiscalía. Así es como funciona, así es como los vamos explicando y espero haberles despertado el interés en el curso. Está muy interesante, de verdad. Vamos a desarrollar estas cuatro herramientas y si tiene éxito vamos a desarrollar algunas otras más en algún otro curso, pero esta es alguna probadita de todo lo que vamos a ver. ¿Alguna pregunta, doctor, que tengamos hasta aquí? No, hasta aquí, bueno, les puse en el chat en el chat del Zoom, que quien tenga alguna duda la haga llegar al WhatsApp 22 21 14 25 79 para que sea respondida por la jueza. Eso es lo que les pido. Pero ¿No hay hasta el dudas? momento, no, no, hasta el momento. Todo claro, como agua de charco, ya sabemos cuáles son las técnicas, las estrategias, ¿no? O los dejé tan anonadados que no saben ni qué decir. Sí, dice Eduardo. Es más, no le entendimos nada, no queremos entrar a su curso, no sabemos ni qué nos va a decir, ¿verdad? Bueno, esto es parte de, y esto está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos evidencia que debemos de tener una línea argumentativa desde el momento en el que nos dan los lineamientos para la investigación, por ejemplo, a los fiscales también nos va dando una cosa que depende y que va a guiar nuestras estrategias y nuestras técnicas es la buena o la mala investigación. Yo siempre les he dicho, ¿qué va a hacer trabajar a los defensores? Una buena fiscalía. Si la fiscalía es muy mala, como sucede en muchos de los casos, no van a necesitar trabajar mucho en cuanto a investigación paralela. Van a poder defenderse sin la investigación, sin actos de investigación. O sea, hacer una defensa activa desde otras estrategias. Si la investigación es buena, no van a poderlo hacerlo así. Vamos a evaluar la investigación para poder determinar nuestra línea argumentativa. Por lo regular, y esto se ve desde el momento en el que fijan los hechos la fiscalía. Si la fiscalía les lleva un hecho de 5 páginas, es que no tienen idea de qué va a acreditar. ¿De qué depende el hecho? Esto es algo que no hemos platicado y a lo mejor hacemos algún día algún curso, ya que tenga yo el valor suficiente, de cómo se hace un hecho. ¿Se han dado cuenta que nadie nos enseña a hacer hechos? ¿Si han visto que no hay cursos para hacer hechos? ¿Han encontrado a alguien que les dé un curso para hacer hechos? ¿Saben por qué no hay cursos para hacer hechos? Porque depende también de una buena gramática. ¿Sabemos escribir? Siendo honestos con ustedes, no conmigo, yo escribo con las patas. No sabemos escribir. Nos cuesta, no sabemos dónde poner una coma correctamente. Nos engañaron cuando nos dijeron que estudiar derecho no requería mucho conocimiento. Nos mintieron con todos los dientes. Saber hacer un hecho significa tener una buena capacidad de análisis. ¿Qué sí voy a poner? Y además requiere un conocimiento de teoría del delito
y lo que se ha denominado en esta etapa dogmática penal. Si no tienes buena dogmática penal, buena teoría del delito, no vas a saber hacer un hecho. ¿Les ha pasado que ven que los fiscales transcriben la declaración de la víctima y lo ponen como hecho? Y no ponen dentro de sus hechos el elemento normativo. O no ponen dentro de sus hechos el elemento subjetivo distinto al dolo. ¿Les ha pasado? Pero como no queremos dejar libres a todos, los jueces y las juezas sentencian aún con hechos bien deficientes, ¿cierto o falso? Y entonces ustedes se enojan de, pues es que aquí no lo acreditó, pero tampoco señalan dónde está la falacia, dónde está la deficiencia de la fiscalía, porque encontrar que el hecho está mal hecho también requiere un grado de conocimiento y no lo señalamos en los alegatos de cláusula. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Es más, yo les aseguro que en la etapa de formulación nos conviene que pasen los hechos mal hechos, porque ¿dónde lo voy a pelear? En debate. De tu hecho, ¿dónde sacas el elemento subjetivo? Fermín Ramírez versus Guatemala. Tú, juez, jueza, no puedes variar hechos. Y si tu hecho no trae el elemento subjetivo distinto al dolo, ¿cómo lo justificas? ¿Ya se dieron cuenta? Y yo no he visto ningún abogado hasta ahorita. No sé cuántos defensores tenga yo de Tustepec, pero yo no he visto ningún abogado que en audiencia de juicio alegue que el hecho está mal hecho. Sí he visto jueces y juezas que alteran los hechos, es decir, dicen aquí en audiencia de juicio probaron esto y con eso sentencian. Fermín Ramírez deja bien claro eso, nosotros no podemos variar hechos, no te podemos componer la plana. Y eso nos lleva a otro problema que tenemos dentro del sistema jurídico mexicano. ¿Cuándo se fijan los hechos? La ley puede decir que se fijan en el auto de vinculación a proceso, ¿cierto o falso? ¿Quiénes están de acuerdo? Levanten su manita los que estén de acuerdo en que se fijan en el auto de vinculación a proceso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En el auto de vinculación a proceso. Siete. Entonces los jueces podemos variar los hechos, ¿no? ¿O no? Si se fijan en el auto de vinculación a proceso, podemos... No. El hecho se fija en el primer momento en el que se le da la intervención a la autoridad judicial, ya sea a través de una solicitud de formulación de imputación en libertad, a través de la petición de una orden de aprehensión. Ahí es en donde se fija. No lo voy a fijar en el auto de vinculación a proceso. Una vez que la autoridad ya tuvo intervención, yo no le puedo mover nada a un hecho. Fermín Ramírez versus Guatemala. Y esa sentencia es muy clara y dice la Corte Interamericana, las autoridades judiciales verificarán certeza jurídica y legalidad. Es decir, yo no puedo mandar a traer a una persona por formulación de imputación por unos hechos y cuando llegue a sala de audiencias, decirles, ¿le voy a añadir o le voy a cambiar? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque la autoridad judicial tiene la facultad de ¿qué? De reclasificar siempre y cuando no se varíen los hechos. ¿Y qué pasa si yo le digo, perdón, maestra Saray, pero es que ya sé que usted ya me conoce, entonces ya sabe. Y como siempre agarro al maestro Miguel también y al maestro Bulmaro, pues hoy le tocó a usted. Yo no le puedo decir a la maestra Saraí, mire maestra Saraí, yo les mando a traer a una audiencia de formulación de imputación el día de mañana, 1 de abril, a las 9:30, por los siguientes hechos. Dice la fiscalía que el 28 de febrero del año 2025, usted agarró un martillo y le dio dos martillazos en la mano a la licenciada Sofía. Y eso constituye el delito de lesiones calificadas. Y cuando llega a la sala de audiencias, yo le digo, es que fíjate, Saraí, le dice el fiscal, le doy el uso de la voz al fiscal y le dice el fiscal, pero también le digo, su señoría, que derivado de esas lesiones del martillo, perdió la vida Sofía Pecal 3 porque la mano le hizo un coágulo y se fue al cerebro y se murió. ¿Cuánto tiempo pasó? 60 días. Y ahora te digo que lo estoy investigando por feminicidio. Y además te quiero agregar, ¿puedo?
porque la fiscalía tendría que traerme todo lo suficiente para decirme por qué está variando los hechos. Porque yo le dije a Saraí, ven ante mí por unas lesiones. Y esto todavía hasta les dejé un huequito ahí para que me dijeran. Les dije, pues se murió en los 60 días después de la lesión del martillo, ¿no? Así como que, a ver, espérame, déjame ver si lo acreditas, porque hay códigos penales que dicen que puede ser un homicidio. Pero ¿qué pasa cuando me dicen, fueron estas lesiones y después Sofía amaneció muerta y por ende te voy a decir que la mató fue Saraí, sin que haya tenido que ver con el coágulo en el cerebro, sino que al mes Sofía amaneció muerta y la última, y le quiero imputar el feminicidio a Saraí. ¿Podría yo hacer eso? No puedo, porque yo a Saraí la mandé a traer por lesiones de un martillo en una fecha en específica. Si Sofía fue víctima de feminicidio, tú abriste otra carpeta de investigación en donde agotaste todas las líneas y me mandas a traer a Saraí por ese feminicidio. Pero no me puedes decir que por esas lesiones calificadas, pues como ya está aquí, también le voy a comunicar feminicidio. No, señor, porque mi acto de molestia fue específico y fue para los hechos del 28 de febrero del 2025. Entonces, ¿quieres traérmelo por una tentativa de feminicidio? Pídeme la cita. ¿Puedes moverle algo una vez que a mí me diste conocimiento de los hechos? No. La autoridad judicial tiene que verificar principio de legalidad, certeza jurídica. No te puedo imputar hechos distintos a los que ocasionaron el primer acto de molestia. Y el primer acto de molestia es la cita o es la orden de aprehensión o la orden de comparecencia. Una vez fijados esos hechos, tú no los puedes mover. Y me corresponde a mi autoridad judicial verificar que se respeten esos hechos. Esto requiere que las autoridades judiciales pues tengan un entendimiento de cómo funciona el principio de legalidad, el principio de certeza jurídica. Empiecen a pelearlo. Yo nunca he visto que lo peleen. Conmigo se enojaban los fiscales porque yo ya no les dejaba modificar hechos, pero pues tenían algunas consecuencias y en el amparo siempre me daban la razón de no, ya no se pueden modificar hechos porque le asiste la razón a la jueza. El acto de molestia, pues son unos hechos. Y ahora te restringo tu libertad nomás porque a mí se me ocurrió que también le vas a comunicar feminicidio. Esa es una maña de abuso de autoridad. No puedes modificar hechos, incluso, porque yo sí puedo agravar la calificación jurídica. Si, por ejemplo, lo que hizo Saraí no eran lesiones calificadas, sino tentativa de homicidio, porque Saraí sabía que Sofía sufre de una enfermedad sanguínea que hace que se desangre al menor rasguño en la piel. ¿Qué es lo que quería Saraí? Pues matar a Sofía, ¿sí o no? Por eso agarró un martillazo y sobre la mano, porque sabía que con eso se iba a morir. Pues al menor rasguño se desangra. Nos resultó delicada la maestra Sofía, entonces la va a desangrar. Su intención era matarla, pero hay circunstancias distintas. Y fiscal, te equivocaste, no eran unas lesiones calificadas, allí había una tentativa de homicidio que yo puedo reclasificar. Entonces, con base en esto, por ejemplo, yo nunca he escuchado que un defensor, una defensora, un asesor jurídico lo alegue en los alegatos de apertura. Pero si se dan cuenta cómo esto está dentro de lo que nosotros empezamos a ver, a ustedes les conviene que las fiscalías no sepan hacer hechos. ¿Por qué? Porque dejan fuera elementos del delito. Y no se trata de que la fiscalía diga, y con esto se acredita tal elemento. No, eso lo hacemos nosotros las autoridades judiciales. Se trata que la fiscalía haga un hecho que de su lectura se entiendan los elementos del delito. A mí me lleven a desmenuzarlo y decir el elemento tal está aquí, el elemento tal está aquí, el elemento tal está aquí, y se acreditan con A, B, C, D, F, G, y por ende se venció presunción de inocencia. O se acreditó la figura típica y la responsabilidad de la persona. Entonces, como ven, esto de conocer técnicas de litigación y estrategias de litigación requiere también un conocimiento profundo de teoría del delito. Si no sé teoría del delito, voy a tener muchos problemas
para mis técnicas y estrategias. Porque por eso voy a confundir estas frases que nos han enseñado los gringos, que están muy chidas, pero que, por ejemplo, a mí como me fastidia que un abogado llegue y empiece sus alegatos con, oye, es un buen día para impartir justicia y mañana también y pasado también y es una buena noche. O sea, no, eso no me va a conmover. Es una víctima de 12 años. ¿Investigaste con perspectiva de infancia? ¿Investigaste con perspectiva intercultural o alguna otra cosa? Por ejemplo, con técnicas de litigación adecuadas, sabemos que en los alegatos de clausura o cuando yo esté haciendo mi argumentación, no voy a decir resuelve con perspectiva de género cuando yo no tengo nada de perspectiva de género en mi investigación. ¿No les ha pasado que los fiscales y las fiscales llegan y dicen, le pido que juzgue con perspectiva de género y cuando vemos la investigación no trae una gota de perspectiva de género? Y tú dices, si estás consciente que me estás diciendo que yo te inicie investigación, te abro una carpeta de investigación porque me pides perspectiva de género y tú no traes perspectiva de género, ese es un error que comete mucho la fiscalía. Me estás diciendo que yo traiga tratados y convenios internacionales y tú no los estás aplicando, te voy a iniciar una vista ante derechos humanos porque ¿quién es el que está violentando derechos humanos? La fiscalía. Lo que tú me estás pidiendo es que yo solvente tus deficiencias y ningún tratado y convenio internacional dice que los jueces y las juezas podemos solventar deficiencias de la fiscalía. Dice que podemos mandar a hacer actos de investigación de oficio cuando estamos protegiendo derechos de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y me alcanzan hasta cierto nivel, ¿eh? Porque hay un nivel en el que ya no me alcanzan las facultades de oficio. Entonces, vamos viendo que conocer todo esto, pues nos lleva a esas circunstancias. Entonces, esto es parte de lo que vamos a ver en el curso. Espero que ahora sí ya les haya interesado más. Como pueden ver, tiene una relación con un montón de cosas, con un montón de situaciones que vivimos en la práctica diaria, pero que ustedes tendrían que empezar a ver. Y a lo mejor en algún momento, cuando mi ignorancia sea muy atrevida, podremos abrir un curso de cómo redactar hechos para poder empezar a establecer hechos correctamente, pero no sé si mi ignorancia atrevida me llegue a tanto porque es una complicación, pues verificar que no sabemos ni escribir. Y me apunto dentro de ese costal, porque es muy complicado escribir y que además nos entendamos. Porque todos, ahora sí que todos hablamos mexicano, ¿verdad? Porque ni siquiera español, todos hablamos mexicano, ¿sí o no? Pero cada uno tiene sus modismos que nomás no nos entendemos. De repente yo estoy escuchando algunos de Sonora y digo, ay caramba, ¿qué quisiste decir aquí? Yo sería muy mala para juzgar en Sonora porque no le entiendo muchos modismos. Pero así es como funciona y así es como lo utilizamos. Espero haberles despertado ya el interés. Ojalá haya una pregunta. Si no hay ninguna pregunta, Sí hay preguntas, nada más. Bueno, perfecto. pero estas preguntas más bien vienen de Facebook, de quienes nos están viendo en Facebook. Una, preguntan, ¿podría proporcionar bueno, más información sobre el curso? Ahorita voy a cerrar con ello. Por aquí le dicen que está muy interesante. Aquí, ¿qué fue lo que preguntaron? Excelente maestra, pero habían preguntado, ¿podría proporcionar más? ¿Cuál era la sentencia, por favor? Fermín Rodríguez versus Guatemala. Fermín Fernando Ramírez Rodríguez. versus Guatemala. La que dije de que no se pueden variar los hechos, Fermín Ramírez versus Guatemala. Correcto. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿eh? No vayan. Correcto. Fermín Ramírez versus Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La maestra Ana Rosa tiene una pregunta. Vamos a abrirle el micrófono. Como no hay muchas, vamos a abrirle el A micrófono. ver, y si me permite nada más para poner Ah, a los sí. Ah, demás. pues sí, Sí, los que están sí, pidiendo más porque están información. pidiendo más información del curso, nada más Sí. permítanme para que, Un momento, maestra, nada más pone la información del curso y ya sí, le damos el uso de la voz a usted. a ver, miren, aquí para los que están pidiendo la información del curso, allí está, es el curso Estrategias de Litigación en Etapa de Juicio. Son los viernes del mes de abril, viernes 4, 11, 18 y 25 de abril, de 7 de la noche a 9 de la noche. Lo imparte la jueza Monibet Shaley López García, jueza penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, quien están oyendo. El curso tiene una inversión de 600 pesos. Para informes e inscripciones, manden un WhatsApp al 22 21 14 25 79. Ahí les enviamos lo del método de pago, se les envía el temario y la fecha. Bueno, se pueden inscribir, si se fijan, dice el flyer, inscripciones abiertas durante todo el curso, es decir, cualquier día de lo que está vigente el curso se pueden inscribir y también.
pues de preferencia yo siempre les recomiendo, si el curso comienza, porque así es como se envían los mensajes, comienza el 4 de abril a las 19 horas, hay quienes como buenos mexicanos dejamos todo hasta el último, entonces extendemos el plazo siempre hasta las 6:30 de el viernes 4 de abril para que puedas hacer tu depósito e incorporarte a este curso. Muchísimas gracias y acuérdense que esta videograbación, porque ya ahora Meta que va a quitar todos estos en vivos, va a estar en el canal en el canal de YouTube del Liceo Académico y en la página en unas horas más. Gracias. Bueno, regresamos. Ahora sí. Maestra Ana, ya. Perdón, perdón, doctor, ya. Hoy va a ser algo. No, ya no, ya Ok. esto. Maestra Ana, por favor. Ah, buenas noches a todos. Por un lado, la verdad yo no he incursionado mucho en materia penal, pero ahorita lo que sí me llamó mucho la atención fue el hecho de que he confundido entonces en la forma personal. Una cosa es lo que decía usted de los hechos y otra cosa es lo de la reclasificación del delito. Y al momento de hacer la reclasificación del delito, obviamente, pues agregan hechos o los modifican. Entonces, ¿cómo se manejaría al momento de que se reclasifica un delito? No. A ver, nosotros tenemos la facultad de reclasificar delitos, sí, y podemos incluso agravar la calificación jurídica, es decir, si puede pasar de una violencia familiar a una tentativa de feminicidio. Esa facultad nos la da el Código Nacional de Procedimientos Penales y además hay tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde nos establece que podemos hacerlo. Tenemos la facultad siempre y cuando se trate de los mismos hechos por los cuales se formuló la imputación. Es decir, yo puedo reclasificar los hechos siempre que no mueva yo los hechos, porque si muevo los hechos y reclasifico, estoy cometiendo una violación al derecho humano de defensa. ¿Por qué? Porque jamás se pudo defender de lo que yo le estoy diciendo. Yo no puedo Exacto. modificar hechos. No le puedo mover ni una comita, porque acuérdense que le muevo una coma y cambio toda la idea. Por eso son lo importante de las comas, ¿sí o no? Todos sabemos eso, ¿verdad? Que Sí, las comas y los puntos sí, nos ayudan a algo. Yo le muevo una sí, coma, estoy modificando hechos. Al modificar hechos, yo no puedo reclasificar. Entonces ahí el juez o la jueza que haga una cosa maravillosa, es decir, no obedezca las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues tendría que decidir o modificas hechos o reclasificas. Pero las dos cosas tú no las puedes hacer juntas por violación al derecho humano y fundamental de defensa. pero muy Apartado. acertadamente lo ha dicho usted, del hecho de que no se pueden agregar hechos o modificarlos. ¿Sí me escuchó? Es que no le Bueno, entendí. Sí, sí, lo escucho, digo pero no lo entiendo. ah, sí, que acertadamente entonces usted, como lo ha dicho, no vamos a poder modificar los hechos en un momento dado, porque queremos que se haga una reclasificación del delito. Ojo, también hacer la reclasificación requiere un requisito indispensable, que es que yo le diga a la defensa, ya sea antes de resolver o antes de o cuando se dé el término, que es posible que exista una reclasificación. Porque yo también le tengo que decir, te voy a reclasificar, ya qué tipo penal te voy a reclasificar. Te podría yo reclasificar, porque si no lo hago, no se va a poder defender de la nueva reclasificación. Si yo no le digo esto, estaría cometiendo una violación al derecho de defensa. ¿Cómo se va a defender la persona si yo no le digo a qué voy a reclasificar, ¿no? A lo mejor yo escuché a todos y ya cuando estoy en mis 5 minutos reaccionando antes de dictar el auto de vinculación a proceso, digo, ching, es que estos no son lesiones, esto es tentativa de homicidio. Antes de Ujú. iniciar a resolver, le digo, ¿sabes qué defensa? Es posible o cabe la posibilidad o la probabilidad de que yo reclasifique a tentativa de homicidio por los mismos hechos. ¿Cuánto tiempo necesitas para que tú hagas la argumentación correspondiente? No, pues señoría, si usted va a reclasificar a tentativa de homicidio, déjeme le digo que se voy a presentar pruebas, ¿no? Bueno, ahí tenemos que hacer una adecuación, un ajuste procesal para determinar esa circunstancia. Pero por lo regular, yo no he visto reclasificaciones que agraven la calificación jurídica, yo en lo personal.
He visto más que sí reclasifican, pero por lo regular es como para beneficio. Entonces las defensas hasta felices se ponen y así de, así, resuélvale, no hay problema, ya no voy a hacer manifestación alguna. ¿Por qué? Porque les disminuye. Entonces ahí sí, nada más hay que tener ese cuidado de darle a la defensa la oportunidad de defenderse. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Pues no, nada más están mandando saludos desde Ecuador, desde Otumba, Estado de México, están mandando por el Facebook Live, de Oaxaca, le están mandando muchos saludos a usted, a su señoría, y pues no hay ninguna otra pregunta. Bueno, si todo quedó claro como el agua de charco rebotada, pues entonces yo les agradezco que se hayan conectado a esta hora. Solo es una clase introductoria, por eso no es como una conferencia en donde vamos a tratar todo eso, sino es como la probadita para que se inscriban al curso. Eso es si alguien tiene algún reclamo con el doctor Camacho, yo nomás cumplo las reglas del instituto. Esta es como la probadita de todo lo que vamos a ver. Ojalá se puedan unir a la clase. Va a estar interesante. Ya ven que yo sí trato de relacionarlo con todo lo que lleva en el derecho penal. Es derecho penal porque es mi área de especialización. No me meto en otras áreas porque es bastante complicado, pero ojalá les haya gustado esta clase. Para los que no me siguen en redes sociales, tengo algunos ahí videitos sobre violencias, cómo funciona el derecho penal y todas estas situaciones y condiciones. Para mí fue un placer. Si no hay más preguntas, doctor, yo le regreso el No. micrófono. Muchas gracias, jueza. Incluso hay gente que están diciendo que extraordinaria, que parece jueza, que parece del CSI. Me están mandando mensaje y les mandamos saludos a todos. Los invitamos a inscribirse. A ver, aquí hay una pregunta. Vamos a dar tiempo, pero que nos abran cámara para que puedan preguntarle a la jueza. Solo con respecto al tema, no consultes. Adelante, abogada Sofía Pelcastre. Hola, buenas noches. Buenas noches. Cerró su micrófono. Se cerró su micrófono. ¿Se vuelve a abrir el micrófono? A ver, ahí ya está. Ya, ya lo Ya, oímos. ¿verdad? Más que pregunta es como inquietud, duda, en estas últimas fechas con lo relacionado a lo que es la cuestión de narcotráfico y narcomenudeo y todo lo que conlleva daños a la salud. Me he dado cuenta que están, como que muy, muy aceleraditos en ese aspecto. Casi todos los jueces lo están mandando, o los que he visto ahorita últimamente, directamente a lo federal. Sabemos que definitivamente es federal, pero no están dando oportunidad de nada, ¿eh? De nada. Cuesta mucho trabajo, ver la carpeta. Bueno, a mí en un asunto en particular me está pasando que el reclusorio no, que Santa Marta no, la fiscalía no está aquí, la están vinculando, están vinculando a otra carpeta y amparos no, amparos, la mayoría de los amparos los están rechazando. Entonces, sí es como que algo está pasando en este aspecto que a ustedes los está dejando también atados de manos para muchas cosas. De hecho, Intersecta ya tiene un estudio donde están viendo que el narcomenudeo se quiere mandar a prisión preventiva oficiosa, que es parte de la falta de eficiencia. Ahí voy yo otra vez de bocona, ni modos, de la falta de eficiencia Ya del Estado seremos dos. de la investigación. A ver qué está pasando con narcomenudeo. Primero, los delitos contra la salud, salvo algunas excepciones, realmente excepciones, todos tendrían que ser conocidos por el Foro Federal, porque requieren una investigación completa. A ver, estamos diciendo que es con fines de distribución. ¿Quién le distribuye a esa persona? ¿Quién le entrega para distribuir? Entonces ahí ya estamos hablando de delincuencia organizada. La delincuencia organizada no la conocemos en los locales, pues no tenemos la estructura. Imagínense conocer delincuencia organizada, pues ya nos hubieran matado a varios, ¿no? Varios jueces y juezas. Entonces ahí hay un problema. Realmente el narcomenudeo con fines de consumo, que es lo que nosotros podríamos conocer, es muy, muy poquito. Yo siempre he dicho, por ejemplo, yo era de las juezas que casi no otorgaba órdenes de cateo, porque les decía, tú me dices que ahí venden, pues entonces esto es delincuencia organizada, porque alguien le entrega, ni que ahí la siembren, ¿no? Primero investiga mi competencia y a ver si soy competente, y luego vienes y me dices que yo te libro una orden de cateo. Hay un problema ahí para entender el delito de narcomenudeo,
pero Intersecta sacó un estudio muy bonito. Intersecta, así se llama la asociación, Intersecta. Lo pongo aquí en el chat para los que no la conozcan. A mí me encanta, yo la sigo porque tiene cosas muy buenas. Intersecta, ya la puse ahí en el chat. Sacó un estudio respecto a eso, cómo el narcomenudeo se está convirtiendo en un delito que está utilizando el Estado para sancionar sin una correcta investigación. Entonces, creo que le puede ayudar leer ese análisis que hace Estefanía Vela y Vela Barba y todas las mujeres de Intersecta, porque es más de mujeres esa asociación, y nos señala precisamente esto, que el Estado está construyendo una manera de sancionar desde este delito que es inadecuada al primero constitucional. Entonces, ahí le puedo, ahí le puedo, ahí está en Intersecta, busca usted Intersecta en Google, le va a salir y ya que entre en la página de Intersecta, usted le puede poner este narcomenudeo y ya le va a sacar ese estudio. Está muy padre, se lo sugiero, no se lo puedo platicar aquí porque ya es como bastante, y me tomo otras 2 horas platicando de narcomenudeo y cómo lo estamos viendo, cómo se está utilizando dentro de una política de prevención que no es una política de prevención, ¿vale? Pues ahí se lo sugiero. Y además como que una política de persecución, porque este, yo siento más que es como una estadística de resultados, que están eh, judicializando todo en cuestión de, ¿cómo se dice? De mandarlo al federal para entregar, sí, ya los sancionamos, ya llevamos tantos. Yo lo veo más por ahí, como que lo están haciendo más para quedar bien que realmente para hacer justicia. Tenemos política de prevención en México, ni tampoco tenemos una política de seguridad pública, ni nada de eso. De México carece de muchas cosas, pero no es algo que vamos a resolver aquí, ¿vale? Nada más dejamos el comentario ahí. Creo que hay unas preguntas en Tenemos, el Facebook. sí, tengo aquí también una pregunta. Según el principio de continuidad, su señoría, el debido proceso, ¿cuándo se reclasifica? Según el principio de continuidad del debido de proceso, cuando se reclasifica y por ende se puede suspender audiencia de juicio a fin de aportar pruebas en contra de esa reclasificación, ¿no se viola con ello ese principio? Es una de las excepciones que tiene el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando se pide la reclasificación en alegatos de apertura o de clausura, que es una facultad que tiene el Ministerio Público, que además ya hay tesis en donde dice que solamente la tiene el Ministerio Público, se le puede dar el tiempo a la defensa. No se viola el principio de continuidad porque estamos hablando de un hecho nuevo que tendría que ser. No podríamos decir, es que si violo de principio de continuidad, por ende no te voy a dar la oportunidad de defenderte y te voy a sentenciar con lo que me están diciendo y con lo que tengo. Ahí hacen hasta una ponderación de derechos. A ver, principio de continuidad versus presunción de inocencia y, y derecho humano de defensa, el principio de defensa material y técnica. ¿Se va a poder defender técnicamente y materialmente de algo que acaba de conocer? Y vamos a decir, no, como vamos a violar derecho de continuidad, pues no le vamos a dar la oportunidad de defenderse. Hay incluso una ponderación sencilla de derechos, así como bote pronto, porque ya saben que las ponderaciones de derechos es bien complicadas de hacerlas, presunción de inocencia y derecho a la defensa. Si yo no le doy la oportunidad de defenderse a una persona de algo nuevo que está saliendo o que salió en alegatos de clausura, pues obviamente voy a violar varios derechos humanos y lo que va a traer como consecuencia es la nulidad. Por eso es que se privilegia que se defienda y darle la oportunidad de estos días para que se defienda versus esto que hablamos de un daño a la continuidad, que no tendría que hacerse, ¿eh? Se hace más daño a la continuidad, y yo lo digo con toda la responsabilidad, que ha habido tribunales que en un año resuelven. Por ejemplo, yo conocí un asunto de Tlaxcala, bueno, conocí indirectamente, unos amigos me lo platicaron, amigos porque eran hombres, que ellos estaban llevando un asunto de feminicidio. Me dice, ellos no son oaxaqueños, ellos están en otro estado. Me dicen, es que fíjate que a mí me sorprende mucho que tú me digas que en 2 días o en un día tú desahogas una audiencia de juicio. Le digo, ¿por qué te sorprende? Pues así tiene que ser. Me dice, no, aquí en Tlaxcala desahogan un testigo y llevo 2 años desahogando un feminicidio y no hemos acabado. O sea, ahí hay una violación al principio de continuidad y a mí se me hace más grave eso que darle unos días para que se defienda. Entonces, no hay una violación a este principio. Preguntan también, ¿cuál es la diferencia entre reclasificación y calificación, su señoría? A ver, la clasificación jurídica es la que hace el Ministerio Público cuando te formula imputación. Por ejemplo, yo voy a formular imputación en contra de Moni Berchalé López García por el delito de lesiones, contemplado en el artículo 271, es vinculado con el artículo 272 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. La reclasificación
significa que el juez va a cambiar esa, esa, esa calificación jurídica preliminar que dio el Ministerio Público a otra calificación jurídica. Y por eso hablamos de una reclasificación. Y esta la tenemos para la etapa de juicio en el 398 del CNPP, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde establece que en el alegato de apertura o en el alegato de clausura, la Fiscalía puede hacer la reclasificación. Ahora, el juez puede hacer una reclasificación cuando está dictando el auto de vinculación a proceso. Sí, sí lo puede hacer y es ese cambio. Voy a cambiar de lesiones calificadas del 277 que tiene el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, al 272 segunda parte. Y ahí hay una reclasificación. Te cambio la calificación jurídica, ¿vale? La calificación jurídica no las da la Fiscalía, la reclasificación jurídica no las da la autoridad cuando estamos hablando de la etapa, la primera etapa del procedimiento, y en etapa de juicio solamente la Fiscalía puede hacer la reclasificación jurídica, cambiar. Ha pasado que la Fiscalía en alegatos de clausura ha venido toda la audiencia de juicio por equiparado a la violación, y llegan los alegatos de clausura y dicen, no, ¿sabes qué? No es equiparada a la violación, es violación agravada, y no podías haberlo dicho desde el principio, pero pues no, lo dijeron en alegatos de clausura y ya nos cambió la calificación jurídica. ¿De acuerdo? Espero Correcto. haber dado a entender. Correcto. Preguntan también aquí, bueno, ahorita preguntan cómo se inscriben. En un rato más vuelvo a poner la información. Preguntan también cuáles son tus redes sociales, jueza. En el Facebook me encuentran como Monivet Shaley López García, en TikTok como Monivet del G y en Instagram como Monivet López, creo. Es que Instagram casi no lo utilizo. Ok, pasamos a la Ahí siguiente. subo fotos de mi comida, entonces Instagram no me sigan. En TikTok subo videos de análisis de violencia estructural y esas cosas. Correcto, paso aquí. Dice Sandra Perales, es un tema en donde ya tenemos una vinculación a proceso por violación equiparada. Cuando la víctima solo establece última fecha, lugar y modo de cuándo fue violada, pero no refiere que ha sido violada desde los 6 años por su padre, ¿cree que sea posible que en la investigación complementaria pudiera el MP aportar nueva entrevista de la víctima estableciendo otra fecha u otras fechas de cuándo fue violada? Eso para que se persiga al imputado por las veces que la violó y no solo por una única ocasión. La jueza dirá si responde esta pregunta o no. Está fuera del alcance del tema, pero la jueza será la que decida si responde o no la pregunta. Como dice el doctor Camacho, esa ya causa honorarios, esa ya es asesoría Exactamente. jurídica. Lástima que yo no puedo dar asesorías jurídicas. Bueno, yo creo que aquí tienen que tener muy claro, no confundan. O sea, entendemos, y lo digo no como experta, sino como persona interesada en el tema de perspectiva de género y protección diferenciada de niñas, niños y adolescentes con pocos conocimientos de intersexualidad, pero los tenemos ahí. Ojo, aquí lo que están pretendiendo hacer es aumentar hechos. Eso no se puede. Es el límite que tiene la autoridad ministerial y la autoridad judicial. No podemos a este momento venir a decir, tenemos nuevos datos en investigación complementaria y queremos agregar hechos porque ya tienen un auto de vinculación al proceso. Si tienen nuevos hechos, abran una carpeta de investigación y judicialicen esos nuevos hechos, pero no quieran meterlos ya en una carpeta iniciada con un auto de vinculación a proceso. ¿Por qué existe este límite en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Hay una razón muy específica para evitar abusos de autoridad, porque si no es lo que yo les decía con el ejemplo de las lesiones calificadas de la maestra Sofía y la maestra Saraí, que yo voy a venir a hacer, traigo a una persona, la vinculo a proceso por lesiones calificadas y de buenas a primeras, como el fiscal no investigó bien desde el principio y hizo nueva investigación en etapa complementaria y encontró nuevas cosas, pues te cambio los hechos y ahí a ver de qué te vas a defender en etapa de juicio. No funciona así. Precisamente el límite de que tú no puedas cambiar hechos es prevenir este abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque si no, el ciudadano nunca va a tener la certeza de por qué está siendo procesado.
Y entonces nunca va a acabar de defenderse. La fiscalía tiene que cumplir algo muy claro y a mí por eso me encanta este 212, porque habla es el desarrollo de la debida diligencia. Vean este 129, a mí me encanta, bueno, los que ya me conocen saben que tengo un libro de debida diligencia, entonces yo les quiero recordar este 129 y este 212 del CNPP. El 129 dice, la investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como descargo y conducida con la debida diligencia. Hasta el 2016 no había ninguna norma en el Estado mexicano que literalmente hablara de debida diligencia. Sale el CNPP y se introduce, pero no está en nuestro sistema jurídico en el 2016. La debida diligencia es un principio que está desde los 50, cuando firmamos la Declaración Universal de Derechos Humanos. Debida diligencia viene de tratados y convenios internacionales. Bueno, eso ya es otra clase que en otro momento exploraremos debida diligencia, ¿no? ¿Cómo lo traemos al derecho penal? Porque ahora medio mundo quiere hablar de debida diligencia, pero no tiene conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces no está hablando de debida diligencia, está haciendo como se llama en mi sección, un chismecito judicial. Está haciendo otra cosa menos hablar de debida diligencia. Entonces, la debida diligencia se introduce literalmente por primera vez al sistema jurídico mexicano en el 2016, pero no estaba ahí en el 2016, estaba desde los 50. Cuando México firma la Declaración Universal de Derechos Humanos y además firma la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados en su artículo 27, yo no puedo alegar una norma de derecho interno para no aplicar los principios del derecho internacional. Y la debida diligencia nace del compromiso del Estado mexicano de proteger derechos humanos. Entonces, este 129 y este 212, que yo amo este 212, evita esto que nos quiere usted precisamente decir. Este segundo párrafo es muy específico. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de los datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como el delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en la comisión. Nos ha costado mucho entender que la investigación complementaria no es para la fiscalía. La investigación complementaria es para la defensa. Por eso el plazo es muy cortito, son 6 meses. La investigación complementaria únicamente es para que la defensa pueda construir, pueda recabar prueba con auxilio de la autoridad judicial, porque vean este 103. Sí, no creo equivocarme, perdónenme, pero ahí está, incluso con auxilio de la autoridad judicial para los gastos de producción de prueba y defenderse de lo que le está acusando la fiscalía. Pero en términos estrictos, entendiendo debida diligencia en materia penal, que pocos tratan el tema, y este 212, la fiscalía no puede judicializar un asunto si no agotó todas las líneas de investigación. ¿Qué significa? Que la fiscalía no va a judicializar con 3 actos de investigación. La fiscalía tiene que hacer una correcta investigación para que cuando llegue a autoridad judicial no surjan estos problemas. ¿Por qué están surgiendo estos problemas como los que nos plantea su compañera? Porque las fiscalías no saben investigar y porque vivimos en el error de que investigación complementaria es para fiscalía. No, tú judicializas cuando cumpliste con el 212, porque si no hay una violación al primero constitucional del deber de debida diligencia versus el 129 y 212. Y mi obligación como juez es vigilar que tu investigación traiga la debida diligencia. Por principio de legalidad y certeza jurídica, yo no puedo modificar hechos a la hora que se me antoje. Contrario en Guatemala, que Guatemala sí tiene Los que lean Fermín Ramírez versus Guatemala van a entender que en Guatemala hay una figura que dice que hay una ampliación de la acusación, que también tiene que cubrir ciertos requisitos, ¿eh? No es nada más arbitrio así de que, ay, investigué nuevas cosas y ahora lo voy a cambiar. No, 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 no. Tiene que cubrir, tiene que pasar por un test bastante pesado. Pero aquí vamos a leer, en México no se puede. Si encontraron nuevas cosas para este caso en específico, abran otra carpeta de investigación, judicialicen, hagan una buena investigación con perspectiva de género, perspectiva de infancia, perspectiva intercultural, es decir, una buena investigación con interseccionalidad y judicialícenlo cuando tengan la investigación completa. Es lo que yo les sugiero. No judicialicen como están acostumbrados, porque esas malas judicializaciones son los que nos llevan a este tipo de querer salvar cosas que no son salvables porque son topes al abuso de autoridad. Imagínense, vamos a poderles cambiar los hechos a la hora que se les antoje, pues el problema no es cuando uno sea asesor o defensor, el problema es cuando uno esté sentado en el banquillo de los acusados o cuando uno sea víctima. Entonces, yo siempre pienso el derecho penal así. O sea, yo puedo hacer barbaridad y media y a lo mejor no pasa nada, porque México es el país en donde no pasa nada. Pero, ¿qué pasa cuando yo me siente del otro lado?
¿Voy a querer ese tipo de justicia? Y mi respuesta es no. Entonces tenemos que hacerlo correctamente. No, no puede hacer eso, compañera. Tiene que iniciar otra carpeta de investigación, cumplir con 129 y 212 y judicializarla por los otros hechos. ¿Es una cuestión de revictimización? Sí. Por eso yo siempre pido que los fiscales y las fiscales se capaciten y sepan cómo tomar una declaración en niñas, niños y adolescentes, porque además ellos los revictimizan, los llevan a audiencia de juicio. O sea, qué desconocimiento total de revictimizar y llevarme a la audiencia de juicio a una niña, niño o adolescente. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Cuando siguiendo debida diligencia, créame que todo eso se evita, protegemos niñas, protegemos adolescentes, protegemos personas de pueblos y comunidades indígenas, hacemos un buen trabajo, pero eso significa echarle tantito al estudio, que es lo que más nos cuesta, ¿vale? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Ya me emocioné y ya No. vamos a terminar. No, ya no veo ninguna otra. A ver, vamos a ver nada más. Bueno, hay unas felicitaciones y la verdad tengo que agradecer. Es una persona que es estudiante, tiene 64 años y agradece, me dice que si para tomar estos cursos se necesita que está en licenciatura, si los puede tomar y además agradece, jueza, le agradece la conferencia. Entonces, pues muchas gracias realmente a quienes se dan la oportunidad y pues déjenme ver ya nada más si tenemos alguna Hay pregunta más. una cosa, bueno, quiero aclarar aquí, trato de hacerlo en el lenguaje más sencillo posible. No es necesario que tengan la licenciatura, pero va a haber cosas que les va a costar más a personas que no tienen la licenciatura en Derecho, que de por sí nos cuesta a todos, ¿eh? Parece que tenemos licenciatura en Derecho y vamos a entender todo, no es cierto. Hay cosas que nos cuestan a todos, pero sí que la persona entienda que va a haber momentitos en los que ella va a tener que voy a tener que darle otras herramientas y decirle estudie esto otro o puede usted leer esto otro para que podamos entendernos, porque si de repente los abogados pecamos del lenguaje técnico y me voy con el lenguaje técnico y confundo a medio mundo. Correcto. Pues no hay más preguntas, ya nada más, si me permites una vez más anunciar el curso, porque me siguen preguntando en redes sociales. Miren, ahí está de nueva cuenta. Iniciamos este próximo, los viernes del mes de abril, de 7 a 29, de 7 de la noche a 9 de la noche, Ciudad de México, curso Estrategias de Litigación en etapa de juicio. Lo imparte la jueza Monibet Chaley López García, quien han estado oyendo. El costo, la inversión es de 600 pesos. Les incluye sesiones en vivo en Zoom, videograbaciones permanentes a correo de Gmail por si no pueden estar, material de apoyo, constancia de participación. Y este temario está en la página, está en todas nuestras redes del Liceo Académico. Solo manda un WhatsApp al 2221 14 25 79 y te damos justamente ahí, te damos la información. Quienes se encuentran en sala Zoom, aquí están los datos en el chat de Zoom para que puedan ustedes, quien guste y desee inscribirse en este curso, lo puedan hacer. A ver, vamos a ver, está el abogado Jesús Valencia, vamos a escucharlo. Adelante, abogado Jesús Valencia. ¿Puede abrir su micrófono? Si le da a aceptar a la leyenda que le está saliendo, Sí, muchas gracias. Disculpe. En relación al tema que está tratando su señoría, nada más es para ahondar con un ejemplo. Tuve un caso donde el hecho lo citó el Ministerio Público como robo y posteriormente, estas personas, los imputados, se les ocurrió que durante el robo, meten a estas personas, eran tres o cuatro, los meten a un cuartito y adentro del cuarto pues los inmovilizan y cierran la puerta. Entonces, al principio, pues fue robo y posteriormente reclasifica el Ministerio Público y lo reclasifica como secuestro express. Entonces, pues ahí fue el problema de que la defensa de los imputados, pues estaba tratando de que otra vez el Ministerio Público regresara esa imputación de robo para para eliminar esta del secuestro express.
Es nada más un ejemplito, señoría, para que, bueno, pues de manera práctica, eso es más o menos un ejemplo de reclasificación del delito. Ahí me quedaría la duda si pidieron rescate. Digo, la característica del secuestro es que se obtenga un lucro Sí, no, ¿y honesto. qué cree que el robo, la cuantía del robo fueron 70,000 pesos? No, no fue tanto el robo. Por 70,000 pesos 2 meses de lo mi salario. reclasificaron a secuestro express y la sentencia pues se elevó. Bueno, ahí sería una cuestión de, ojo, la reclasificación se puede hacer, lo que no se puede hacer es la modificación de los hechos. Entonces, ahí nada más hay que tener cuidado con eso porque no sé cómo habrá acreditado el juez o la jueza el elemento del delito de la obtención del beneficio, pero supongo que si hizo la reclasificación, pues fue porque sí lo tuvo acreditado, si no, ahí fue una situación. Cambiar hechos no se puede, y eso está muy claro. Yo creo que los encerró para cometer el robo, fue un medio Ujú. comisión del hecho, pero pues es una situación que tendremos que tener todo el contexto, porque así nada más, pues no hay contexto completo y no podríamos decir si fue o no fue correcto, porque no hablamos de alguna otra situación que podamos controlar, ¿vale? Entonces, muchas gracias, maestro Jesús, es usted muy amable. Si no hay nada más, yo les agradezco que hayan estado casi 2 horas. Muchas gracias por haberse conectado, son muy amables por escuchar esta charla introductoria que empezó con una cosa y terminó con 20,000 más diferentes, pero espero que por lo menos algo hayan sacado de provecho. Que tengan ustedes muy buena noche y pues nos vemos en el curso para las personas que se inscriben. Nos vemos. Muchas gracias, jueza. Y bueno, quienes gusten, en un momento más, los esperamos a las 9 de la noche con el magistrado Iván Arón Seferín. Hoy el tema que tocaremos es el juicio de amparo y sistema acusatorio. Y les recuerdo en relación a este curso, esta plática queda en el canal de YouTube del Liceo Académico, lo mismo que en la página. Buenas noches, hasta luego.